Junio de 1940. Las playas de Dunkerque, en el norte de Francia, estaban cubiertas de soldados, humo, vehículos abandonados y una sensación que nadie quería decir en voz alta. El ejército británico había escapado, pero no había salido entero. Durante 9 días, la Marina Real y una flotilla de barcos civiles sacaron de aquellas playas a unos 338.000 soldados aliados. Muchos hombres lograron volver a Inglaterra, pero casi todo lo que necesitaban para volver a combatir quedó atrás. Camiones, cañones, motocicletas, municiones, herramientas y más de 400 Universal Carrier. Eran vehículos pequeños, de orugas, abiertos por arriba, diseñados para llevar hombres, armas y suministros por terrenos donde un camión normal podía quedarse atascado. No eran tan llamativos como un tanque, no tenían el prestigio de un Spitfire ni el tamaño de un Churchill, pero para la infantería británica eran una pieza básica. Sin ellos, muchas unidades simplemente no podían moverse como estaban entrenadas para moverse. Un batallón de infantería podía necesitar entre 10 y 33 carriers, según su organización y su función. Una división blindada podía requerir más de 100. Los regimientos de reconocimiento, los pelotones de morteros, las secciones antitanque y los grupos de ametralladoras dependían de estos vehículos para cruzar barro, campos rotos, caminos estrechos y zonas batidas por fuego enemigo. El problema era brutalmente simple. Gran Bretaña los necesitaba de inmediato, pero sus fábricas ya estaban al límite. La Luftwaffe atacaba las zonas industriales. La mano de obra estaba repartida entre aviones, tanques, artillería y barcos. Las líneas de producción británicas tenían que elegir prioridades todos los días. Y aunque el Universal Carrier era esencial, no era el único vehículo esencial. Entonces apareció una respuesta desde más de 5.600 kilómetros de distancia. No vino de Birmingham, no vino de Coventry, vino de una fábrica de automóviles junto al río Detroit, en Windsor, Ontario, Canadá. Allí, una empresa que antes fabricaba coches civiles iba a convertirse en uno de los productores de vehículos blindados más importantes de toda la guerra. Esta es la historia del Universal Carrier canadiense. El pequeño vehículo que el ejército británico no podía permitirse perder, construido por trabajadores que estaban a medio mundo del frente, pero que terminaron moviendo a la infantería aliada por Europa, Italia, Birmania y muchos otros campos de batalla. Y también es la historia de cómo Canadá tomó un diseño británico, lo produjo en cantidades enormes, lo adaptó a sus propias necesidades y acabó creando una versión mejorada que algunos llamaron la reina de los carriers. Para entender por qué Canadá tuvo que construirlo, hay que volver a lo que Dunkerque significó de verdad. La evacuación fue una salvación humana, pero una catástrofe material. Los hombres volvieron, sí, pero gran parte de su ejército quedó en Francia. Los 400 carriers abandonados en las playas no fueron una pérdida aislada. Fueron el primer agujero de una lista que no paraba de crecer. Después vinieron Grecia y Creta, luego el desierto del norte de África. Cada campaña pedía más vehículos. Cada derrota, cada retirada y cada contraataque consumía más carriers de los que las fábricas británicas podían reemplazar. Y el carrier era exactamente el tipo de máquina que la guerra moderna devoraba sin piedad. Era útil en casi todo, por eso estaba en todas partes. Llevaba munición, movía morteros, transportaba equipos de ametralladora, remolcaba cañones ligeros, evacuaba heridos, servía como puesto de observación, enlace, tractor de armas y vehículo de reconocimiento. No era una pieza de lujo. Era el vehículo que hacía posible que una unidad pequeña siguiera funcionando cuando el terreno, el barro o el fuego enemigo impedían usar camiones. Gran Bretaña podía diseñarlo, pero ya no podía fabricarlo sola al ritmo que la guerra exigía. En Canadá, el hombre encargado de convertir esa necesidad en producción fue Clarence Decatur Howe. Howe era ingeniero, nacido en Estados Unidos y formado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En abril de 1940, se convirtió en ministro canadiense de municiones y suministros. Durante la guerra, su departamento supervisó una producción valorada en unos 9.500 millones de dólares de la época. Pero lo importante no fue solo la cantidad de dinero, fue la forma de trabajar.
Howe no quería que la guerra se perdiera entre comités lentos y papeles interminables. Reclutó a industriales, gerentes y especialistas del sector privado. Personas que entendían cómo funcionaba una fábrica, cómo se organizaba una línea de montaje y cómo se resolvía un problema cuando cada semana de retraso podía sentirse en el frente. Entre ellos estaba Wallace Campbell, presidente de Ford Motor Company of Canada. Campbell conocía la planta de Windsor desde dentro. Sabía qué podía hacer una fábrica de automóviles si se le daban planos, acero, motores y una orden clara. Antes de la guerra, Windsor fabricaba vehículos civiles. Después, casi todo ese mundo desapareció de golpe. En julio de 1941, Ford comenzó una ampliación de la planta valorada en unos $700,000 dedicada a la producción de Carriers. Antes de terminar el año, esa ampliación ya estaba funcionando. A comienzos de 1942, la producción civil de coches y camiones en Windsor prácticamente se había detenido. La fábrica ya no estaba pensando en clientes, estaba pensando en batallones. El Universal Carrier parecía sencillo, pero esa sencillez era parte de su fuerza. Completamente cargado, pesaba alrededor de 4.450 kilogramos. Su motor Ford de 8 cilindros en V entregaba unos 85 caballos de potencia. En buenas condiciones podía alcanzar cerca de 48 kilómetros por hora. Su blindaje, de entre 7 y 10 milímetros en muchas zonas, no lo convertía en un tanque, pero sí podía proteger a la tripulación contra armas ligeras y fragmentos. El vehículo era abierto por arriba, bajo, estrecho y fácil de ocultar. Sus orugas corrían a ambos lados del casco, no como en un tanque convencional con una gran masa bajo el vehículo. Eso le daba una silueta muy particular y una capacidad de giro que los camiones no podían igualar. También podía pasar por caminos rurales, puertas de granja y senderos hundidos entre setos, algo muy importante en lugares como Normandía o Italia. En una carretera ancha, un camión podía parecer mejor, pero en un campo cortado por cráteres, barro y alambradas, el pequeño Carrier empezaba a tener sentido. Lo más importante era su flexibilidad. Podía llevar una ametralladora ligera Bren, podía transportar un fusil antitanque Boyce, podía mover una ametralladora media Vickers, podía llevar un mortero de 51 milímetros o uno de 76 milímetros. Podía remolcar un cañón antitanque de 57 milímetros, y en algunas versiones canadienses podía convertirse en un arma mucho más temida, el Wasp, un Carrier con lanzallamas. La versión canadiense Wasp IIC usaba un depósito externo de unos 280 litros. Eso liberaba más espacio dentro del vehículo y permitía mantener una tripulación más útil para el combate. No era una solución elegante en el sentido clásico, era una solución práctica. Y en la guerra, lo práctico muchas veces vale más que lo perfecto. El Universal Carrier no era una sola arma, era una base móvil para lo que la infantería necesitara ese día. Ford de Canadá construyó 28.992 Universal Carriers durante la guerra. Esa cifra, por sí sola, ya habría sido enorme, pero Canadá no se detuvo ahí. En septiembre de 1944 comenzó la producción de una versión más grande y más capaz, el Windsor Carrier. El Windsor Carrier era una respuesta canadiense a problemas reales. Las unidades necesitaban más espacio, mejor capacidad para remolcar armas y una máquina que pudiera hacer el trabajo del Carrier estándar, pero con más margen. Era aproximadamente 70 centímetros más largo que el Universal Carrier normal. Pesaba unas 5 toneladas cargado. Usaba un motor Ford de 8 cilindros en V con unos 96 caballos de potencia. Tenía más longitud de apoyo en las orugas y era especialmente útil para remolcar cañones antitanque y transportar munición. Su radio mínimo de giro era de unos 5 metros, mientras que el T-16 estadounidense, otra variante más grande del Carrier, podía necesitar más de 10 metros. El Windsor podía cruzar una zanja de alrededor de 1,60 m y superar un obstáculo vertical de casi 60 centímetros. Por eso, algunos informes y veteranos lo trataron como el desarrollo más logrado de toda la familia. Ford de Canadá lo presentó como la reina de los Carriers, y antes de que terminara la producción se fabricaron 5.000 unidades.
Pero una máquina no se vuelve importante por sus cifras de catálogo. Se vuelve importante cuando llega al frente. A comienzos de 1944, la mayoría aplastante de los Carriers usados por el ejército canadiense ya eran de fabricación canadiense. En algunas cuentas, más del 95% de los Universal Carriers en servicio canadiense venían de Canadá. Frente a solo 72 Carriers británicos todavía presentes en unidades canadienses, había miles producidos en Windsor. Y no fueron solo para Canadá. Miles de Carriers canadienses fueron enviados a otros aliados. Gran Bretaña los recibió en grandes cantidades. La Unión Soviética recibió más de 13.000 Carriers desde Canadá. También llegaron a fuerzas francesas libres, unidades polacas en el oeste, tropas australianas, sudafricanas y belgas. Era una máquina pequeña, pero su mapa era enorme. El 6 de junio de 1944, Carriers construidos en Canadá cruzaron la playa Juno con la tercera división de infantería canadiense. En Bernières-sur-Mer y Courseulles-sur-Mer, los soldados avanzaron desde la arena hacia pueblos, campos, muros de piedra y posiciones alemanas preparadas. El pelotón de Carriers de los Queen's Own Rifles de Canadá, bajo el mando del teniente Bakes, avanzó hacia Angerny. No era una marcha limpia. La zona estaba bajo fuego y cada metro desde la playa parecía diseñado para romper el avance. Pero los Carriers podían mover hombres y armas con una velocidad que los soldados a pie no podían sostener. En Angerny, el pelotón ayudó a tomar una elevación conocida como Contour 70, una posición táctica importante porque dominaba el terreno alrededor. Para los alemanes, era un punto desde el que podían observar, ajustar fuego y frenar el movimiento desde la playa. Para los canadienses, tomarlo significaba abrir un poco más la puerta hacia el interior de Normandía. No fue el tipo de momento que suele aparecer en carteles de propaganda. No había una carga heroica de tanques pesados. Había un grupo de Carriers pequeños, abiertos, vulnerables, haciendo exactamente el trabajo para el que habían sido construidos. Semanas después, el 29 de julio de 1944, cerca de Vaucelles, en Normandía, los Wasp canadienses aparecieron en combate con un efecto terrible. Los lanzallamas eran armas psicológicas además de físicas. Contra trincheras, refugios y posiciones preparadas, podían obligar a defensores a abandonar lugares que la artillería o las ametralladoras no siempre podían limpiar. El Wasp no hacía del Carrier un vehículo invencible. Seguía siendo vulnerable a minas, cañones antitanque y fuego pesado, pero daba a la infantería una herramienta que podía cambiar un asalto en segundos. En Italia, la historia fue más lenta y más amarga. En julio de 1943, los Carriers de unidades canadienses llegaron a Sicilia. Cerca de Gran Michele, 3 Carriers fueron destruidos en un solo encuentro y varios soldados murieron o resultaron heridos. El teniente Lego y el soldado Leniuk murieron cuando su Carrier golpeó una mina antitanque cerca del monte Jardinel. Esa era la otra cara del vehículo. Era útil porque iba delante, porque se metía en caminos malos, porque acompañaba a la infantería allí donde hacía falta. Pero precisamente por eso recibía minas, emboscadas y disparos que otros vehículos evitaban. Durante la campaña italiana, los Carriers cruzaron ríos, subieron caminos de montaña, llevaron munición a posiciones adelantadas y evacuaron heridos cuando no había otra forma rápida de sacarlos. En el barro de Italia, con lluvia, muros, campos estrechos y pueblos convertidos en posiciones defensivas, un vehículo pequeño podía ser más útil que uno grande. En Birmania, el Carrier tuvo un papel todavía más inesperado. Allí la selva, los caminos pobres y el terreno roto hacían que cualquier vehículo tuviera una vida difícil. Aún así, los Bren Carriers, como muchos soldados los llamaban, fueron usados en acciones durísimas. 2 historias relacionadas con Carriers terminaron conectadas con la Victoria Cross, la máxima condecoración por valor en las fuerzas británicas y de la Commonwealth. La primera fue la de Havildar Parkash Singh, del 5º Batallón del 8º Regimiento Punjab. El 6 de enero de 1943, cerca de Dombik, en la península de Mayu, varios Carriers quedaron inmovilizados bajo fuego japonés. Parkash Singh condujo su propio Carrier hacia ellos para rescatar a las tripulaciones. Volvió bajo fuego, sacó hombres de vehículos dañados y cubrió su retirada. El 19 de enero, en la misma zona,
repitió una acción similar cuando otros Carriers fueron alcanzados por fuego antitanque. Lo impresionante no fue solo que entrara en una zona peligrosa, fue que volvió más de una vez. En un vehículo abierto, vulnerable, sobre una playa expuesta y bajo fuego directo, eligió regresar hasta que sacó a los hombres que todavía podían ser salvados. Sobrevivió a la guerra, fue comisionado como oficial y llegó a retirarse con el rango de mayor. La segunda historia fue la de Jemadar Prakash Singh Chib, del 13º Frontier Force Rifles. En la noche del 16 al 17 de febrero de 1945, en Kanlan y Watit, Birmania, su posición recibió ataques japoneses intensos. La mayor parte del ataque cayó sobre su sector. Fue herido gravemente, pero cuando otros mandos también cayeron, volvió a dirigir la defensa. Herido varias veces, siguió moviéndose como pudo, organizando a sus hombres y manteniendo la posición. Murió durante la batalla. Su Victoria Cross fue póstuma. Estas historias recuerdan algo importante. El Carrier no era famoso por proteger a sus tripulaciones como un tanque. Era famoso porque estaba allí, donde hacía falta moverse, rescatar, remolcar, observar o sostener una posición cuando no había una opción mejor. Incluso los alemanes entendieron su valor. A lo largo de la guerra capturaron cientos de Universal Carrier. Algunos fueron reutilizados como transportes, otros fueron modificados con armas antiaéreas o antitanque. En el sitio de Sebastopol, en 1942, aproximadamente 60 Carriers capturados fueron convertidos en vehículos de demolición controlados a distancia. Cuando un enemigo se toma el trabajo de reutilizar una máquina capturada, suele ser porque la considera útil. El Universal Carrier no era perfecto, pero era demasiado práctico para ser ignorado. Comparado con el semioruga alemán 250, el Carrier parecía más tosco. El vehículo alemán tenía mejor protección en algunas zonas, con blindaje frontal de hasta 14,5 milímetros. Era más refinado, más rápido en ciertos terrenos y ofrecía una imagen más moderna. Sobre el papel, parecía una máquina superior. Pero la guerra no se gana solo con la ficha técnica. Alemania fabricó alrededor de 6,628 semiorugas de ese modelo durante toda la guerra. Ford de Canadá, por sí sola, produjo casi 34,000 Universal Carrier y Windsor Carrier combinados. El semioruga alemán era capaz. El Carrier canadiense estaba disponible. Y esa diferencia importó muchísimo. Después de la guerra, el Universal Carrier siguió apareciendo en conflictos y ejércitos de todo el mundo. Irlanda los mantuvo en servicio hasta octubre de 1965. La Bundeswehr, el nuevo ejército de Alemania Occidental, recibió 100 antiguos Universal Carrier británicos en 1956. En Israel, Carriers participaron en la guerra de 1948. También aparecieron en Corea, Malasia, Suez y en conflictos posteriores de la posguerra. Una máquina diseñada antes de la Gran Tormenta terminó sobreviviendo a esa tormenta y entrando en otra época. Hoy, los Universal Carrier se conservan en museos y colecciones privadas de muchos países. El Museo Canadiense de la Guerra, en Ottawa, conserva un Universal Carrier Mark II Estrella construido por Ford de Canadá, asociado a versiones de lanzallamas y restaurado como vehículo de mortero. El Museo de Tanques de Bovington conserva varios ejemplos. Los Carriers en funcionamiento, cuando aparecen en el mercado privado, pueden venderse por decenas de miles de libras esterlinas y una restauración seria puede costar aún más. El Windsor Carrier es más raro. Se fabricaron menos, llegaron tarde y sobrevivieron en cantidades mucho menores. Para muchos coleccionistas, ver uno completo ya es algo especial, pero el verdadero legado no está en un museo, está en la escala. Volvamos una última vez a junio de 1940. Más de 400 Carriers quedaron abandonados en Dunkerque. Para el ejército británico, aquello pudo haber sido una pérdida imposible de recuperar. Las fábricas estaban saturadas, la guerra crecía, los frentes se multiplicaban, no había tiempo para esperar una solución perfecta. Y entonces, una planta de automóviles en Windsor hizo lo que la industria canadiense mejor aprendió a hacer durante la guerra: producir sin detenerse. 28,992 Universal Carrier,
5.000 Windsor Carrier, miles enviados a aliados, variantes para morteros, ametralladoras, remolque, observación y lanzallamas. No era el vehículo más fuerte, no era el más cómodo, no era el más protegido. Pero cuando una sección de infantería necesitaba moverse bajo fuego, cuando un cañón antitanque debía cambiar de posición, cuando una tripulación quedaba atrapada en campo abierto o cuando una unidad necesitaba cruzar barro donde las ruedas no servían, el pequeño Carrier podía marcar la diferencia. Eso fue lo que construyó Canadá. No una leyenda de acero enorme y pesada, sino una herramienta de guerra sencilla, repetible y necesaria. Una máquina que parecía demasiado pequeña para importar tanto, hasta que miles de soldados descubrieron que sin ella todo era más lento, más peligroso y más difícil. Si te gustan estas historias de máquinas militares poco conocidas, suscríbete al canal. Aquí seguimos recuperando vehículos que no siempre fueron famosos, pero que cambiaron la guerra desde el barro, la fábrica y la línea del frente. Porque Gran Bretaña necesitaba un ejército que pudiera moverse, y Canadá construyó las máquinas que lo pusieron en marcha.